Bien, pues buenos días y muchas gracias primero a Alfredo por la invitación. La verdad es que es un placer, un privilegio estar en Chile. Es mi primera vez, pero todavía estoy con el jet lag, entonces me flota la cabeza. Llevo desde las 3 de la mañana intentando dormir, así que me disculpáis si de vez en cuando me quedo así como un poco en blanco, ¿no? Bien, me gustaría compartir en este rato breve que tenemos algunas claves sobre cómo liderar un equipo. Yo llevo trabajando con la Fundación Trilema, de la que soy fundadora, desde el año 1997. Y Trilema somos profesores, que nos hemos ido uniendo por muchas razones, la vida nos ha llevado por muchos sitios, provenimos de escuelas muy diferentes, de niveles educativos desde infantil hasta profesores de la universidad, y durante estos años hemos compartido la pasión y el compromiso por transformar las escuelas. Desde una creencia que para mí es muy firme, desde un principio que para mí es muy firme, yo creo que cada niño, en cualquier lugar del planeta, tiene derecho a la excelencia educativa. No es un privilegio, no debe estar reservada a unos pocos, no debe depender del lugar donde nace o las condiciones socioeconómicas de sus familias, no debe estar sujeta a las dificultades de aprendizaje que pueda tener, sino que al final el hecho de ser niño debe llevar consigo la garantía de que la educación que recibe es excelente y le permite elegir un futuro mejor. Y ese derecho a la excelencia es el motor de cambio en una escuela. Venía con César en el taxi y me decía, bueno, entonces, ¿qué es lo más importante de liderar, ¿no? Yo creo que hay un punto de partida muy importante, ¿no? Y es tener una visión clara de cuál es tu punto de llegada. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás dirigiendo una escuela? ¿Por qué pierdes tantísimas horas de sueño? ¿Por qué trabajas tantísimas horas? No sé aquí en Chile, claro, me falta un poco de contexto. No sé si vosotros cobráis mucho más dinero que vuestros profesores. ¿Hay mucha diferencia de salario? En España un director de escuela cobra 300 euros más que un profesor. Esto en España te da para 2 cenas. No es para mucho. Tienes como la cuarta parte de vacaciones, trabajas como 10 veces más. Entonces no hay una razón de dinero. Está el prestigio, ¿no? Porque claro, si eres el director, la directora, siempre parece, pero esto era antes. El 70% de las escuelas españolas públicas no tienen dirección. Está puesta a dedo por la administración, porque nadie quiere hoy dirigir escuelas. Porque la realidad no es tan fácil, ¿no? Entonces me gustaría tocar 4 puntos. El primero es, bueno, ¿cuál es esa realidad? Claro, me costaba un poco pensar y ponerme en este lugar. Yo hablo un poco de que en mi despacho, yo dirijo, nosotros en la Fundación tenemos muchos proyectos, ahora somos más de 400 profesionales, pero entre otras cosas, desde hace pocos años, tenemos nuestras propias escuelas, que son como una especie de gran laboratorio vital, ¿no? Donde hacemos todo lo que nos dé la gana, sin que nadie nos lo impida. Son escuelas que nos han cedido, nos han regalado porque iban a cerrar, estaban en una crisis total, con lo cual yo siempre digo que el cambio se produce por 2 principios. Uno es la desesperación. Si uno está desesperado, se atreve a cualquier cosa. Entonces, si en vuestra institución, César me contaba, ¿no?, las cosas están tan mal que el alcalde dice, por favor, sálvanos. No, bueno, pues ahí todo el mundo se anima a lo que sea, ¿no? Porque dices, bueno, pues a ver si esto funciona, ¿no? Cuando uno no está muy desesperado, el otro principio del que hablaré más tarde es la visión. Mis centros estaban desesperados, iban a cerrar. Esto hace que mi gente tenga mucha, si no confianza, al menos decir, bueno, pues si esto funciona, es como la tabla de salvación, ¿no? Es el último clavo ardiendo, decimos allá, al que uno se coge, ¿no? Entonces, en estas escuelas hemos hecho un modelo de gestión de cambio que yo creo que hoy es eficaz, es interesante, y nos está ayudando también a ser un referente y a poder ayudar a muchas otras escuelas. Entonces, en estas 5 escuelas, en mi tiempo libre, yo soy la directora también, tengo mi despacho, ¿no? Entonces, yo digo que es como Woody Allen, a mí me gusta mucho Woody Allen, ¿no? Con el diván, ¿no? Entonces yo siempre pienso que en mi despacho, en el cole, hay como una especie de diván imaginario, donde yo llego temprano, ¿no? Yo ahí en España a las 7 de la mañana estoy en el cole, con una lista de cosas que voy a hacer.
Y llega a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde y no he hecho ninguna. No he parado. Esto sí, porque no he parado. Pero no he hecho nada de lo que iba a hacer. Yo no sé aquí si tenéis esta sensación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la dirección educativa? Primero es como una especie de central de bomberos, ¿no? O sea, el día que saben, claro, yo no estoy todos los días, entonces el día que saben que estoy es como que todo pasa, ¿no? Está ya una cañería, hay que buscar un fontanero, dos se han pegado de puñetazos en el patio, vienen dos padres separados que te quieren llevar a juicio, han robado la moto en fin, todo esto es real de las últimas semanas, no penséis. Entonces tú estás todo el rato apagando fuegos. Luego es como una especie de, yo no sé en Chile, ¿no? Pero en España ahora las familias, tenemos un índice de ruptura familiar importante, la gente está muy sola. Y como te acerques un poco, quieren que lo arregles todo. Entonces, con la excusa del niño, viene la madre, el padre, la abuela, el tío. Entonces, estás allí haciendo terapia todo el tiempo. Que estaría bien si no tuvieras otra cosa que hacer. Entonces, claro, la asistente social, nosotros trabajamos en zonas, uno de los coles más grandes que tenemos en Soria, tenemos un 74% de inmigrantes, tenemos muchos problemas sociales. Entonces, desde lavar a uno los piojos, esto lo he hecho yo este año, ¿eh? Todos estos casos son cosas reales de este año, ¿no? Desde quitarle a uno los piojos hasta tener que dar de desayunar, comprar ropa, zapatos, evitar abusos sexuales, he tenido casos este año de abusos, he tenido casos de violencia doméstica. Entonces estás arreglando. Luego, cuando estás allí, tienes un aparcaniños. El de tercero que no puede con uno lo tira y te lo manda, ¿no? Y es un goteo, ¿no? A ver al director. Luego asuntos exóticos varios. Yo no sé aquí en Chile, pero en España, en este momento, en Europa en general, hay una obsesión en que la escuela va a arreglarlo todo. Entonces, todas las ONGs quieren entrar en la escuela, ¿no? Entonces tienes a Oxfam, quiere todo el hambre en el mundo, la justicia, la paz, la solidaridad, que no haya accidentes de tráfico, todo. Entonces todas las ONGs quieren hacer programas contigo, entonces no paran, ¿no? Es un constante, ¿no? Pero es que ahora la banca, el Santander, el BBV, todos estos, ahora la escuela, la Fundación Telefónica, todos son programas, iniciativas, proyectos, premios. Total, que tienes una especie de agencia en tu despacho de relaciones públicas y turismo local, ¿m? Y papeles. Bueno, papeles, no sé, ¿usáis este término en pasante de notaría? ¿Sí? O sea, no hay más que hacer papeles, ¿no? Entonces, claro, llega a las 7 de la tarde, tú no has hecho nada, lo que tenías que hacer, que es todo lo que voy a decir a continuación, que es lo fundamental cuando lideras una escuela, pero que claro, o sea, ¿a qué hora haces estas cosas? ¿No? Porque ciertamente, yo siempre soy muy positiva, ¿eh? Entonces siempre digo que de casa lo mejor es salir ya llorado. Quiero decir, ya lloras y ya cuando pegas el portazo hay que mirar hacia adelante. Pero ciertamente hay dificultades organizativas en este momento. Yo creo que en la estructura, en la concepción misma, que creo que eso sí que lo compartimos, de lo que es el ámbito educativo, lo cual supone un desafío mayor a la hora de configurar cómo se lidera una escuela, cómo se lidera una institución educativa. Porque realmente nosotros no somos una empresa al uso, tampoco somos una ONG al uso, pero yo creo que en educación nos movemos en una especie de lo que llaman los expertos las instituciones de capital humano, ¿no? Nos movemos entre ambos tipos de organizaciones. Entonces, en el fondo querríamos ser tan eficaces como una empresa de Coca-Cola, pero tan guays, tan estupendos como Cáritas, ¿no? Entonces, o la Cruz Roja, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces, esto dificulta y hace un poco especial el ámbito de la dirección educativa, de la dirección escolar. Solo me voy a entretener en dos de estos factores, por razón de tiempo, ¿no? Uno es la cultura de la queja. Yo no sé en vuestras escuelas, pero yo siempre digo que en las nuestras hay como, en la sala de profesores, ¿tenéis esto? ¿Sí? El salón, sí. Hay como una especie de muro de las lamentaciones, como en Jerusalén. Entonces entra uno, ¡ay! Todos llorando, ¡ay! ¡Qué mal están los de tercero! Entra otro, ¡uy! Los padres de fulano,
no sé qué. Entra el otro, ay, es que la directora no es guantes. La gente entra siempre llorando a la sala de profesores. O sea, de todo se quejan, ¿no? Hay en los claustros una especie de cultura de los, yo llamo los negativo alcohólicos. Hay gente que es adicta al no, ¿no? O sea, está esperando a que tú propongas cualquier cosa y ya se opone, ¿no? O sea, entonces son resistentes, están ahí, ¿no? Siempre se sientan en el fondo izquierda y tú se te come. O sea, vas a proponer un cambio, ¿no? Luego hablaré, uno de los factores, yo creo, más fundamentales en este momento en el liderazgo transformacional es la evaluación del desempeño, ¿no? Para nosotros ha sido una ruptura en la cultura de escuela el evaluar a los docentes. O sea, entrar en aula y evaluarlos, básicamente. Entonces, tú vas a proponer, ¿no? Entonces, estás explicando al claustro que vamos a empezar una experiencia piloto que Bill Gates en Estados Unidos ha hecho, que es muy amable, que va a ayudarnos mucho, pero en el fondo tú estás viendo a aquellos tres de allí y estás como viéndoles la cara, ¿no? No os preocupéis, no, porque, y tú ves que no, y te vas poniendo nerviosos porque, por la ley de Pareto, ¿no? Se te comen el 80% de tu energía. Entonces, muchas veces tomas decisiones en función del peso que en tu mente imaginaria, ¿no?, ejerce toda esta serie de personas del claustro muy negativas, ¿no? Cuando nosotros hacemos auditorías en las escuelas, auditorías pedagógicas, siempre les digo que hay que tomar al claustro la temperatura. Entonces, ¿qué porcentaje hay de témpanos de hielo? Que son estos. ¿Y qué porcentaje? Siempre tienes un porcentaje que te adora, ¿no? O sea, siempre tienes, ¿no?, que están contigo a todo, que son las 8 de la tarde y están ahí recortando para la fiesta del carnaval. O sea, para todo. Que evaluación de desempeño y que hacer buñuelos para el carnaval. Da igual. Ellos te quieren y todo va bien, ¿no? Y luego siempre hay, o sea, esto ocurre en cualquier grupo. Ocurre en el aula, ¿no? Siempre tienes dos alumnos que te adoran y hacen contigo lo que quieras. Y siempre tienes un grupo de alumnos que hagas lo que hagas, nada. El desafío está en los tibios, en los que no son ni anti ni pro, sino que depende, ¿eh? Si tienes jet lag y estás un poco sosa, pues los pierdes y se enfrían. Y si te levantas lleno de energía de estos días zen, esos días van contigo. En cualquier grupo humano los tibios son el target del cambio, es decir, necesitas. Claro, cuando mandamos, cuando las organizaciones se instaura esta cultura de la queja, esa negatividad contagiosa, tendemos a gastar muchas energías en que no haya conflicto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que un buen clima es que todo el mundo se quiera. No, sí, no voy a ser mala porque estoy dormida y no controlo mucho, igual digo algún despropósito, pero seguro que todos conocéis a alguna directora, que todos se lleven bien. No, eso no es un buen clima en una escuela. Un buen clima en una escuela es que los malos estén muy enfadados y los buenos muy contentos. El problema es cuando en una escuela ocurre lo contrario, los malos están contentos y los buenos quemados. Entonces, acordaros, los malos muy enfadados, a ver si se van solos. En España tenemos un problema, es que no podemos despedir. No sé aquí si tenéis este problema. No se puede despedir a nadie a no ser que haya matado a un niño. Vamos, quitando ese caso, el resto te los tienes que comer. Entonces, a no ser que les hagas la vida tan dura que se vayan solos. Entonces, o que se prejubilen. Pero mientras, hay que comérselos. Entonces, acordaros, los buenos contentos y los malos enfadados. Tiene que ver con el último factor de dificultad, ¿no? Y es que normalmente en un grupo, en una escuela, no siempre convergen las visiones de hacia dónde tendríamos que ir. No siempre coincide en qué consiste la excelencia educativa. Y las presiones en este momento internacionales, yo tengo una vida muy complicada, pero participo en distintos organismos internacionales, ahora trabajo mucho en distintos equipos de la OCDE, etcétera, etcétera. PISA, aquí también nos ha dado la fiebre de PISA. Entonces, ahora todo el mundo tiene que saber matemáticas y todo el mundo tiene que saber hacer ecuaciones y problemas, porque esto es ya el no más, ¿no? Y hay mucha presión instrumentalizada de la educación y posiblemente no todos estamos de acuerdo.
en qué significa tener una educación excelente. Yo acabo de volver de China, he producido un largometraje precisamente porque los chinos sacaron tan buenas notas en PISA, ¿sabéis?, ¿no? Que 3 de los 5 primeros puestos son regiones chinas. Y yo soy muy curiosa y dije, bueno, pues a ver qué hacen los chinos. No sé si aquí en Chile os ha dado por importar libros de texto chinos o de Singapur. Esto les ha dado a los españoles, hay gente que está chata. Entonces, dije, bueno, pues me voy a China. Y aquí me fui con un equipo de grabación a China a ver qué hacen los chinos para sacar buenas notas en matemáticas. Oye, 2 horas de matemáticas diarias. Claro. Ahora, matemáticas y chino, y nada más. Nada más. No hay ética, no hay humanística, no hay historia, hay censura, no hay internet. Hay un índice de presión emocional, un índice de suicidio infantil, unas tasas de abandono brutales, etcétera, etcétera. Claro, esto va en pack. O sea, si uno quiere determinadas cosas, no puede obviar otras. Y en este momento hay una descontextualización de la información a nivel internacional muy grande, que hace decir muchas tonterías. Sobre todo hay políticos. Aquí hay políticos. Es que como he visto que agradecíais a los... No, digo, no, pero que... Claro, los políticos normalmente, en España, aquí no, pero en España toman decisiones para salir en la prensa. Pero no de la prensa, es que lleva 48 horas. Entonces, las medidas, los titulares, exigen medidas de corto plazo, no de medio y de largo plazo. Y cuando uno genera una visión educativa, necesita tener una visión a medio y a largo plazo, porque los resultados educativos se miden en generaciones, no en horas o días, no en titulares de prensa. Y eso hace que haya conflictos de intereses muy grandes y que sea difícil. Y hay un factor, claro, no tenemos mucho tiempo, pero cada una de estas cosas nos llevaría quizá para explorar en profundidad. Un factor particularmente complejo hoy son los intereses de las familias, que muchas veces tampoco son los de las escuelas. Esta idea de que la escuela y la familia tienen que colaborar, a veces, porque hay familias que es mejor que no vengan. Bueno, no sé aquí, pero por lo menos en mis escuelas hay algunas familias que será mejor que no pisen la escuela. De hecho, yo casi que les quitaría a los niños durante una temporadita. Pero muchas familias estiran con intereses muy diferentes a los educativos. En muchos sentidos. Ya digo que esto es un tema complejo que hay que matizar. Nosotros tenemos una universidad de padres, trabajamos con muchísimas familias y quiero matizar esto. Sería ideal, sería fundamental que hubiera una coherencia en la visión educativa. A mí me gusta explicar esto con una metáfora de Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples. Yo trabajo mucho con él. Y él usa, además de las inteligencias múltiples, usa una imagen para explicar cómo se construye una identidad. Él pone el siguiente ejemplo. Concentraros. Concentraros un momento y no penséis para nada en una cebra blanca con rayas rosa fucsia brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis pintada en la mente? La cebra. Gardner dice la mente funciona por la imaginación. Construimos la visión de la realidad en función de los relatos que escuchamos. Los relatos pueden ser verbales, pero pueden ser de muchas clases. Educar es contar relatos. La escuela cuenta relatos, la familia cuenta relatos, pero hoy agentes de socialización anónima, internet, la calle, las pelis, los grupos entre iguales, la cultura circundante, etcétera, etcétera, cuentan cebras, que yo digo a veces que nuestros chavales, nuestros alumnos, en vez de una cebra, tienen una jauría de caballos allí salvajes dentro, compitiendo entre sí. Recibimos visiones muy contradictorias de lo que es valioso a la hora de educar. Y esto, cuando uno lidera una escuela, es posiblemente, a mi juicio, es una de las dificultades mayores. ¿Cómo generas una visión ambiciosa, en horizonte de sentido, y compartida diferencialmente por todos los sectores implicados a la hora de educar?
Bueno, estas son las dificultades. Yo siempre digo que hay que darse prisa, porque si no en las conferencias uno se queda en los análisis apocalípticos y nunca da soluciones. Entonces yo me he propuesto que voy a partir el tiempo y luego en las preguntas me detengo en alguna más. Segunda paso. Por lo tanto, hay que dibujar la cebra, ¿no? Lo primero que tiene que tener un líder es una traducción de su sueño educativo en itinerarios diferenciales de cambio, que hace que una escuela sea buena. Si yo pudiera elegir, ¿no? A veces digo, si me tocara la lotería, construiría una escuela de cero. Tendría unas instalaciones brutales, ¿no? Elegiría los profesores, bueno, haría mi escuela ideal. Pero, en mi caso por lo menos, a mí me la regalan con todo puesto. Si me las quedo, me las tengo que quedar con todo. Subrogar a mis abuelitas, que llevan 40 años en el aula haciendo lo mismo, todo. Tengo hasta un convenio de ama de llaves, como en Harry Potter. Esto quiere decir que cuando uno lidera una institución, uno tiene que hacerlo con las naves que tiene, no con las que le gustaría tener. Y esto es otro principio fundamental, que implica un cierto realismo. Implica traducir el sueño de lo ideal en la definición de lo que es posible. Yo creo que una de las claves más importantes a la hora de liderar, una de las características, me decía César en el taxi, ¿qué es lo que tiene que tener un líder? Discernimiento. Discernimiento del umbral de cambio de cada persona de tu organización. ¿Hasta dónde puedes llevar a cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos puede llegar a un sitio distinto. Todos en la misma dirección. Eso significa compartir la visión diferencialmente. Pero no todos a la misma velocidad. Ni posiblemente todos van a llegar de la misma manera. Y unos lo harán por convencimiento y otros por autoridad. Los cambios no se hacen por motivación, se hacen por autoridad. Y esto suena fatal en los manuales de liderazgo y la gente te dice, ¡ay, es que usted es muy mandona! Me dicen a mí. Sí, ciertamente, soy muy mandona. Pero la motivación, con los negativo-alcohólicos del rincón, no funciona. Por eso hay que definir, lo explica muy bien Jordan Shapiro, uno de los grandes gurús. Citaré 4 o 5 fuentes ahora en esta segunda parte y luego los estudios están disponibles si alguien los quiere consultar, ¿no? Shapiro habla de cómo en esas 3 temperaturas a las que me refería hay que mandar de forma diferente. Hay que romper esa idea de que liderar bien o ser justo es hacer con todos igual. Eso es ser cómodo, no ser justo. Y eso lo explico muy bien como madre. Yo tengo 4 hijos, ¿no? Familia numerosa. Entonces siempre he tenido estas guerras de a mi hermano sí y a mí no, ¿y por qué a él le dejas? ¿No? Tenéis hijos así, ¿no? No es justo, es que no eres justo, es que mi hermana es una machista, porque a él le dejas, a mí no me dejas, ¿no? Esto era horrible, ¿no? Bueno, pero luego llegas al lugar de trabajo y tienes que hacer pan para todos. Esto es falso. Hay que aprender a mandar diferencialmente y aguantar el índice de tensión que esto supone, o el índice de incomprensión que esto supone, ¿no? Entonces, bien, después de ese paréntesis, ese primer paso es definir qué hace buena una escuela. Y ahora sí hago un barrido muy, muy rápido de, las naves. Iba a poner un ejemplo que parece que como le has dado al PowerPoint se ha visto, pero yo siempre pongo esta metáfora, me gusta mucho, porque yo he vivido en Oxford muchos años, en la Universidad de Oxford. Y no sé si conocéis la regata Oxford-Cambridge, ¿no? Esta que es una vez al año y las 2 universidades compiten. Si la habéis visto alguna vez, ¿no? Todos van iguales, llevan hasta el pelo cortado igual, ¿no? Misma altura, iguales, es como una especie de paranoia, ¿no? Entonces ves a las 2 que apenas se mueven, ¿no? Entonces cuando uno navega en aguas tranquilas, en las aguas del Támesis, es muy importante, el timonel, el pequeñito que va delante, es el que mueve, ¿no? Y todos los demás están alineados. Claro, nuestras escuelas, por lo menos en España, la cebra, la escuela ideal de muchos directores, es esta donde se cae un papel en el 3er piso y lo escucha el conserje desde la portería. Todo el mundo en silencio,
todo el mundo escuchando, todo el mundo no trabaja en fila india, aplicado en su tarea. Claro, esta idea decimonónica del siglo XIX, de la escuela ideal, hoy tiene poco que ver con nuestras instituciones educativas, que se parecen más a las bajadas del río Nervión, que es esta foto del País Vasco, ¿no? Que son ríos rápidos, donde evidentemente cada uno tiene que remar como puede, todo el mundo tiene que saber dónde va, pero cada uno tiene que tomar muchas decisiones. Hay una, yo digo un poco, influenciados por esta idea del liderazgo americano, todos seguro que sabéis, esto es que me queda poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto me queda? Ah, dale. Creí que me pasabas la nota. Vale. Esta imagen del liderazgo americano, ¿sabes? Como Dustin Hoffman en el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Este profesor que está súper guay, ¿no? En un colegio tradicional. O, ¿cómo se llama? La de la boca grande, de la sonrisa de la Mona Lisa, que no me sale ahora. Julia Roberts. ¿No? Escuela, profesora feminista en escuela de niñas cursis, o profesor negro en escuela de blancos, ¿no? Esta idea del liderazgo americano, de me voy a comer el mundo, ¿no? Y el pobre desgraciado que llega detrás. Yo siempre digo que nosotros somos más de los chicos del coro, ¿no? Profesor gordito, calvo, poca cosa. Quiero decir, claro, porque esta idea tan personalista del liderazgo, que entiende que el liderazgo, que el líder es insustituible, es apasionado, es una personalidad muy carismática, capaz de arrastrar, pero que tiene la tentación de convertirse en indispensable y en hacer de todo el proceso de cambio o de transformación totalmente dependiente de su persona. Esto es una gran tentación. Esto es el modelo anterior de escuela, donde todo era vertical. Esto hoy no se sostiene. No se sostiene por muchas razones, muchas que ahora no tenemos tiempo de explorar, pero no se sostiene por cómo han cambiado nuestros alumnos, por cómo han cambiado los patrones de autoridad, pero no se sostiene sobre todo por cómo ha cambiado el aprendizaje, por lo que hoy sabemos sobre cómo funciona la mente humana, sobre cómo se aprende de una forma más eficaz. Ese cambio en las aportaciones de la neurociencia. Yo he publicado este año pasado un libro que está colgado en abierto en internet, por eso lo cito, La inteligencia que aprende, donde hemos hecho una investigación durante años de cómo el modelo de la inteligencia ejecutiva, cómo funciona la mente, cómo se crea el conocimiento en una sociedad de la información. Y al final, nuestras escuelas hoy se parecen mucho más a esto. Equipos cooperativos, proyectos de aprendizaje, un poco de caos organizado donde pasan muchísimas cosas, experiencias intensas, bueno, muchas capacidades de decisión y sobre todo equipos muy empoderados. Hoy no entendemos el liderazgo escolar como algo que reside exclusivamente en el equipo de dirección, sino como una savia que va recorriendo los nervios de toda la organización. Entonces, un liderazgo compartido en una escuela que tiene profesores potentes, muy potentes, capaces de tomar decisiones con creatividad, con flexibilidad, con autonomía, capaces de conmover a sus equipos y de liderar lo más importante, que son las aulas. Esta misión, cito rápidamente 3 referencias que a mí me parecen muy útiles y muy sugerentes, no sé si quizá algunas ya las conocéis bien, no lo he puesto porque me imagino que sí. El informe más conocido, que más impacto ha tenido, al menos en gestión de cambio educativo en Europa en estos momentos, son los informes McKinsey, o que los conocéis. Ambos informes McKinsey coinciden en señalar la importancia del empoderamiento docente como factor crítico para incrementar la calidad de cualquier institución educativa en un microsistema o en un macrosistema educativo. A mí me interesa, estos son menos conocidos. La Fundación Wallace en Estados Unidos es una fundación que se dedica a investigar única y exclusivamente el liderazgo escolar. Particularmente ha recuperado este informe, el director escolar como líder, por una de las cosas, voy a recoger un aspecto de cada informe, ¿no? A mí me interesa mucho el primero, cómo el líder es capaz de modelar la visión de éxito que tienen, en este caso, sus alumnos o sus docentes. Yo creo que una de las claves más importantes de un buen líder escolar es hacer creer a su equipo que es mejor de lo que es. Esto lo voy a repetir.
Funciona con los alumnos. Es importante que un alumno se crea a sí mismo capaz de más siempre. Lo explica muy bien John Hattie, otro de los grandes gurús en gestión del cambio a nivel internacional. John Hattie tiene un análisis de los 50 factores de cambio, de gestión de calidad en un sistema educativo y sitúa en el número 1 las expectativas sobre los logros del aprendizaje. Esto funciona en un aula con los alumnos y funciona en un claustro con tus docentes. Luego veremos cómo podemos hacer esto, ¿no? Cultivar el liderazgo en los otros. Explico esta idea del liderazgo compartido, que yo creo que es muy importante. Quizá porque no conozco suficiente cómo funcionáis en Chile, pero en España muchas veces los directores no eligen ser directores. ¿No? Aquí elegís, ¿sí? ¿Cuántos deseabais ser directores con ansia? Esto pasa en la Coca-Cola y todo el mundo entiende en la empresa privada que entras de conserje con aspiración de ser director general. Esto es normal. O sea, lo contrario sería de locos. En educación nos da un poco de cosa. Entonces parece que la gente no. Entonces esto es un problema, porque hay muy mala visión, una visión muy negativa. Yo siempre hablo de una espiritualidad secular muy negativa sobre el mando y el poder en educación. Y claro, esto es un problema, es claramente un problema. Porque sabemos que para modificar hoy las instituciones educativas no es suficiente con el liderazgo de primer nivel, sino hoy hablamos mucho de la importancia del liderazgo intermedio, ¿vale? De los puestos de corresponsabilidad para vertebrar las organizaciones. Y eso supone empoderar e invertir en esa cultura de liderazgo dentro de los equipos. Ese es otro de los factores. Wallace tiene varios informes sobre el liderazgo intermedio que son muy interesantes. Y me voy a quedar con mejorar la docencia, pero lo vamos a retomar, en otro de los grandes gurús que yo recomiendo, si no conocéis su lectura, Screamers. Screamers es otro, el cuarto factor, es un libro muy conocido que también supuso una revolución en gestión educativa. Traigo de Screamers solamente el primer indicador que hay aquí. Para cambiar una escuela hay que cambiar lo que ocurre dentro del aula. Cuando el profesor cierra la puerta y se queda a solas con sus alumnos. Durante muchísimos años, yo llevo más de 30 años trabajando en desarrollo profesional docente, en formación del profesorado, he sido profesora muchos años en varias universidades y al final hemos hecho muchos esfuerzos en mejorar la organización, la gestión, los procesos de calidad, FQM, ISO 9000, todo esto supongo que aquí también, ¿no? Todo esto nos ha ayudado a organizar las escuelas. Pero al final, cuando el profe cierra la puerta y se queda con sus niños, lo que ocurre, el intangible, entre la mirada de cada profesor con cada uno de sus niños, en esa interacción se produce el acto de educar. Y a menos que seamos capaces de mejorar ese momento, sin estar presentes, nuestras escuelas no cambiarán. Pueden cambiar los recursos, las infraestructuras. Nosotros trabajamos mucho en África. Este año hemos hecho más de 2000 horas en Guinea Ecuatorial, para que os hagáis una idea. Yo tengo una escuela en Camerún que hemos construido, llevo trabajando también en Camerún ya varios años. Es decir, que son escuelas, tenemos otra película colgada donde contamos esta experiencia en nuestra web, Profes, ¿no? Hemos trabajado en escuelas donde no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, no hay absolutamente ni un solo recurso. Yo recuerdo a África la primera vez a dar formación con mi generador eléctrico, mi Mac y un cañón. Y al segundo día de curso, con unas caras absolutamente de póker de todos mis negros, lo digo con todo el cariño del mundo, levanto una mano y me dice, esto nosotros no lo podemos hacer. Entonces, para mí fue un shock. Dije, bueno, a partir de ahora toda la formación sin nada. Haremos los mapas mentales con hojas de palmera en la arena, fuera en la selva. Sin nada. Un buen docente puede cambiar la vida de un niño para siempre. Y una buena escuela puede cambiar la vida de una comunidad local en menos de 6 meses. En términos de humanización, de dignificación, de ayuda a la mujer, de valores, de muchísimas cosas. El aula
es la clave del cambio educativo. Esto supone un cambio bastante importante. Supongo que aquí habrá gente que tenga mucha experiencia, ¿no?, en historia de liderazgo escolar o de dirección, ¿no? Alfredo, por supuesto. Durante muchos años nos volcamos, y me incluyo, en investigar y en estudiar los procesos de gestión de recursos humanos, de dirección, de habilidades de comunicación, habilidades de organización burocrática, tecnología. Pero hay un componente en el liderazgo escolar que es específico y que tiene que ver con la docencia. La clave, una de las claves más importantes del liderazgo escolar es capacitar concretamente, competencialmente a tus docentes para que cuando tú no estés y cierres la puerta, lo que ocurre dentro sea mejor. Esto es absolutamente fundamental. Por eso tienes que ser un excelente docente. Un buen director, una buena directora, tiene que ser una excelente docente o un excelente profesor. Porque el respeto de tu claustro solo te lo ganas si eres bueno con los alumnos. Es la única manera que un profesor respeta a un director, es cuando le admira por el modo en el que es capaz de afrontar un aula que él no puede. Es que no puedo con los de tercero. Yo creo que he estudiado más. Hace 2 años tenía un profesor horrible de física, yo soy de letras. He estudiado muchas cosas, pero todas son de letras, ¿no? Tenía uno de física terrible. Entonces, de esto que tú dices, con los de tercero es imposible. Bueno, pues déjame a tus alumnos que yo daré la clase 3 días y me verás. Es la única manera que cierras la boca a un profesor, es cuando tú eres capaz de hacer mejor lo que él no sabe hacer. Esto suena un poco así, dicho de una forma mucho más sesuda, lo dice Kriemers y lo dice el siguiente estudio que me gustaría recomendaros, que es muy reciente, lo edita Eren, y es el último que se ha hecho sobre las inspecciones educativas en los mejores sistemas en este momento en la OCDE. Han ido analizando y entrevistando todos los informes de inspección, o sea, cómo funciona la inspección educativa, ¿no? Entonces, han sacado los elementos comunes que influyen en la eficacia de aquellos sistemas educativos que han mejorado, no los que son mejores, sino los que han vivido procesos en cortos periodos de tiempo de mejora incrementativa, ¿sí? Entonces, han sacado todos estos que hay aquí, ¿vale? Entonces, lo que tiene en común, no voy a explicar tanto el estudio, ahí tenéis la referencia completa, por supuesto el liderazgo transformacional, pero el 1 y el 2 que me parecen fundamentales. Uno es una cultura metacognitiva de la reflexión pedagógica, es decir, si tú no vas a poder estar vigilando lo que... Tú puedes vigilar en una escuela si tu profesor es puntual. Puedes vigilar si no tira alumnos de clase, puedes controlar las notas que pone, pero tú no puedes controlar la calidad de la interacción educativa que se produce dentro del aula. Por eso es tan importante generar una cultura de autoevaluación constante, de observación de desempeño, de reflexión metacognitiva, de propósitos de mejora, de diseño de desarrollo profesional. Esto es fundamental, porque tú no puedes estar vigilando y eso necesita que tu organización sea y goce de una tremenda autonomía. Y esto supone el número 2, y es que necesitas construir capacidades. Es un término anglosajón que es muy difícil de traducir. Capacitación, es decir, cosas concretas. Nuestros docentes necesitan un abanico enorme de estrategias, de herramientas, de posibilidades, de recursos para saber hacer las cosas bien. Les guste más o les guste menos. El que lo haga por motivación, estupendo, y el que no, que obedezca y ya está. Ya está. Lo digo porque a veces en educación nos encantan las grandes razones. Pues unas veces sí. Y luego hay un estudio, este ya tiene varios años, IKEA, no el de la tienda de muebles, sino se hizo en Gran Bretaña, en la zona de Manchester, en un elenco de escuelas que está auspiciado por la Universidad de Cambridge. Yo trabajo mucho con la Universidad de Cambridge y aprovecho para citar una autora que me parece muy interesante en liderazgo, se llama Alison Peacock, Dame Alison Peacock. Ella en este momento preside una nueva asociación de docentes en Gran Bretaña, formada por el gobierno para desarrollo profesional, pero tiene un libro que se llama así, Liderazgo Transformador.
Learning Without Limits, aprendizaje sin límites, y el segundo es Transforming Leadership. Y es el modelo de liderazgo transformacional de la Universidad de Cambridge. Esta universidad apadrinó este proyecto, se llama IKEA, de transformación de centros de todo tipo en una zona marginal tremendamente conflictiva. De nuevo, coincide un poco en este factor que estoy intentando señalar aquí, y es el énfasis que debe tener la dirección, el liderazgo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en mejorar la calidad de cómo aprenden nuestros alumnos. Bien, y cierro ya el último punto, no sé cuánto tiempo me queda, más o menos 5 minutos. Bien, pues cierro con 2 transparencias. Esto, a mí me encantaría tener un recetario, ¿no? A medida que van pasando los años y me hago más vieja, me doy cuenta que los libros cuentan más mentiras y que los escribe gente que, como no está en la escuela, tiene tiempo para escribir los libros, pero luego pues el día a día te enseña muchas cosas, ¿no? Te enseña sobre todo que no hay recetas, que cada persona y que cada escuela es un mundo. Yo ahora tengo 5 escuelas y en unas hago una cosa y en otras decido la contraria. En unas cedo a determinadas cosas, en otras me mantengo firme. Con algunos profesores hago una cosa, con otros otra. Tengo un amplio equipo, evidentemente, de dirección en la fundación. Y al final voy diluciendo que a veces es más importante tener criterios claros que recetas para saber qué hacer, ¿no? Luego en los cursos, en los programas, en los másters, la gente me pide, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que amueblar la cabeza. Y amueblar la cabeza supone pues un poco estos criterios, ¿no? Tender más a ser muy flexible frente a la rigidez, fomentar la autonomía, y eso supone liderar la diversidad. Hay muchas maneras de ser un buen docente. Yo tengo abuelitas que no saben pronunciar los Johnson, no sé, aquí es un juego de palabras, pero a punto de jubilarse. Nosotros trabajamos mucho trabajo cooperativo de los hermanos Johnson, ¿no? Entonces, mis profes los llaman los del champú, porque hay un champú de Johnson & Johnson, no sé si aquí ya muy antiguo. Entonces, no saben pronunciar sus nombres, da igual, ¿eh? Nunca harán equipos de expertos con puzzle de Aronson, pero son absolutamente alucinantes en un aula y tienen 60 y tantos años, ¿no? Hay muchas maneras de ser buenos, hay muchas maneras de ser excelentes. Entonces, una de las grandes tentaciones del líder es la tendencia a la homogeneidad. Si tú quieres homogeneizar a tu equipo, si tú quieres que todos se parezcan a ti, nunca podrás dirigir una escuela. Eso ocurre igual en un aula, ¿no? Es más difícil, evidentemente, gestionar la diversidad, es más difícil generar gente potente, porque siempre hay un riesgo de que te haga sombra, y eso no todo el mundo lo sabe llevar bien. Hay que generar una cultura de la confianza. Los cambios no se hacen por las malas, nunca se hacen por las malas. Hay que sectorizar muy bien los negativo-alcohólicos, que siempre son minoritarios, para hacer presidir una cultura de la confianza, que es lo que permite que el clima, que la temperatura de tu claustro vaya aumentando. Evidentemente hay veces que hay que controlar, claro que hay que controlar, pero si hay que elegir, hay que generar complicidades. En la medida de lo posible, mejor la complicidad que el control. Hay que generar equipo, hay que crear equipo, y eso supone ceder testigo, ceder espacios de corresponsabilidad. Supone mentir creativamente, ¿no? Porque tú sabes que tú lo harías mejor, que además es verdad, pero es que tú no puedes hacer todo. Entonces, si tú quieres tener un equipo, tienes que asumir que hay otras maneras de hacer las cosas, que no todo el mundo piensa que la tuya es la mejor, y que a veces vas a tener que asumir y compartir maneras que no son las mejores, pero que son las de ellos. Porque si al final lo que tienes es subordinados, entonces nunca tendrás equipo. Habría que hablar mucho también de cómo hacer equipos. Hay que tener mucho discernimiento. Yo he denunciado este año 2 veces al ministerio, 2, solo en un año, que no está mal. Y luego, en fin, tengo muchas guerras, participo, ahora estamos haciendo una nueva ley de educación, yo he hecho el borrador, antes decía en el libro blanco la profesión docente, hemos hecho todo Entonces, yo soy muy peleona, ¿no? Fundamentalmente por cada uno de mis alumnos. Es decir, nunca las leyes pueden machacar a un niño, ese es un principio irrenunciable, y ese principio debe llevarte
a veces, a plantar cara a determinadas medidas que no te parecen justas. Yo creo que la coherencia en el líder es fundamental. Y no sé aquí si llamáis un ACI, una adaptación curricular, ¿no? Yo creo que a los niños de necesidades especiales, en Madrid tenemos un cole donde tengo un 40% de niños con deficiencias, con necesidades educativas profundas. Tenemos un aula de niños autistas, síndrome de Down. Entonces, cada niño lleva un programa, ¿no? Bueno, pues con tus profes, lo mismo. Cada uno necesita una adaptación curricular, porque para cada uno le tienes que hacer un itinerario de acompañamiento. Y posiblemente uno de los grandes desafíos hoy es cómo somos capaces de generar un plan de desarrollo profesional individualizado para cada uno de nuestros docentes, cómo somos capaces de acompañar ese plan y de evaluar el impacto que ese plan de desarrollo docente tiene dentro de las aulas. Y un poco lo he ido diciendo, es la última, mi decálogo para dirigir. Modelar la visión de éxito, hacer que se sientan mejores, que se crean más fuertes, conocer muy bien a tu equipo, no solo lo que saben hacer, sino sobre todo de qué serían capaces, en el mejor de los escenarios, de llegar a ser. Mejorar la docencia, o sea, hay que dar bien clase y dejarse de cuentos, capacitando a los profesores y exigiendo que cada hora de clase sea óptima. Hay que planificar espacios, tiempos, ocasiones, oportunidades de colaboración y la mejora diferencial, es decir, oportunidades para que los que quieren mejorar mejoren y los que no sufran. Hay que machacarlos. Hay muchas maneras de vengarse. ¿Qué estoy haciendo los horarios? Hombre, los horarios dan mucho poder. Definir con claridad las expectativas que tienes sobre cada persona, sobre cada docente. ¿Qué esperas de este docente? ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas de ella? ¿Y cómo puedes ayudarle o cómo puede alcanzar esas expectativas? Cultivar el liderazgo compartido, tomar decisiones con sabiduría, con discernimiento, con tranquilidad. Y eso exige a veces poner un cartel en la puerta que diga cerrado, porque hay un mito de que el líder tiene que estar siempre disponible. Mira, esto lo hacen en la calle otro tipo de organizaciones. Nosotros no debemos estar todo el tiempo disponibles, esto es mentira. Necesitas blindar tiempos para la reflexión, para el distanciamiento emocional de los problemas, para reunirte con tu equipo, esto es muy importante. Evaluar constantemente lo que haces, lo que hacen y, vuelvo a insistir, el impacto que tiene en la escuela cada una de las decisiones o de las medidas que tomas. Y tú tienes que ser el cambio que quieres ver. Y si lo que quieres ver es excelencia educativa, da clase. 1 o 2 horas a la semana, tampoco mucho más. ¿A qué grupo? Al más difícil. Al grupo que nadie quiere, un par de horas a la semana. Yo no puedo hacerlo semanalmente, pero en los centros condenso y normalmente doy clase en algún grupo de secundaria, de adolescentes, que siempre es más difícil. Cojo un grupo con niños más difíciles y doy un módulo, o doy un tema, Da clase. Esto es lo que hará que te respeten tus profesores. Conserva el equilibrio personal. Quiero decir, lo más importante para ser líder es ser normal. Esto antes que nada. O sea, normal, vamos, no necesitar diazepam para dormir. O sea, hombre, ocasionalmente puedes tener un problema, pero hay mucha gente que le falta un hervor. Si tú estás mandando porque quieres que te quieran, que te respeten, que te admiran, porque tienes un complejo de inferioridad mal superado, nunca liderarás bien. Entonces, para esto lo mejor es que tengas amigos, te vayas de copas, que no sean de tu escuela, ¿vale? Yo no recomiendo que tu marido trabaje allí, porque ya lo he vivido y es fatal. Entonces, lugares para desconectar, largarte a un spa o de vacaciones de vez en cuando. Y luego disfruta mandando. A mí me encanta liderar, me encanta mandar, me encanta dirigir, me encanta proyectar, me encanta la parte del liderazgo que supone crear. Claro que echo de menos el aula diaria. Esta especie de añoranza, ay, yo siempre he querido volver al aula, mentirosa. Aguantas un mes, porque se te queda pequeña, y no te avergüences. Yo ya sé que hay una parte, lo decía antes, un profe puede cambiar la vida de un niño para siempre. Una escuela de una comunidad. Pero si queremos cambiar un país, hay que cambiar la educación.
Y eso exige que gente como nosotros demos la vida por dirigir organizaciones que permitan que muchos otros profes sean capaces de hacer ese cambio en los alumnos. Eso supone un proceso, como no tengo tiempo lo voy a dejar. Cierro con una definición de un libro que escribí hace ya 3 o 4 años y definía así: el líder es aquel que abre caminos nuevos e inexplorados, superando los miedos y las inercias que atan y esclavizan al pasado, y que, consciente de la tradición que custodia, no deja que ésta le ancle en viejos lugares, sino que es capaz de convertirla en sabiduría existencial que ilumina el presente y orienta al futuro. Antes hablaba de la cebra, hacemos el ejercicio final al revés, ¿no? Antes decía, no penséis en una cebra, ¿vale? Ahora todo el mundo cierra los ojos, por favor, y pensáis en un caballo blanco con alas que vuelan. ¿Ya tenéis vuestro caballo? ¿Sí? ¿Cuántos caballos en vuestra imaginación se parecían al de la foto? ¿Cuántos habéis imaginado un caballo parecido al de la foto? Más o menos. Unos cuantos. Si hubiéramos pintado la cebra que teníais antes, hubiera habido cebras grandes, pequeñas, gordas, flacas, viejas, jóvenes. Los caballos eran todos iguales. Es muy fácil colonizar la mente de nuestros alumnos, pero educar el espíritu es el desafío que nos convoca, que nos vocaciona a la escuela. Gracias.